Vamos a entrar al tema que el Padre ha puesto en esta mañana en mi corazón para compartir con mis hermanos. Así que yo quisiera que me acompañen en la palabra en Mateo 22 con un amén. Empezamos. Quisiera que tomen su Biblia y primero, antes que nada, vamos a orar. Yo sé que se ha orado, pero siempre me gusta ponerme en la mano del Padre para que sea Él, que no sea yo, sino que solo Él me use como vasija, que no sea María, que no sea Rosaura, sino solo una vasija más para poder ser partícipe de llevar su palabra. Así que yo quisiera que nos pongamos de pie, oremos y busquemos Mateo 22, del 1 al 14. Vamos a estar leyendo, pero primeramente vamos a ponerlo en la mano del Señor a orar y a decirle: Padre amado, Padre poderoso, aquí estamos, Señor, delante de ti. Mira, Padre, aquí estoy, Señor. Yo me humillo ante tu presencia, Señor. Oh, mira, Señor, aquí estoy, Señor. Que seas tú ministrando a tu pueblo, Padre. Que tú pase carbón encendidos por mis labios, Señor. Oh, mi Dios, que tú en esta mañana hable a tu pueblo conforme a tu palabra y conforme a tu propósito y conforme a aquellos que son llamados, Padre. Yo estoy en tus manos, Señor Jesús. Prepara estos corazones, Señor, para que cada palabra pueda quedar impregnada y germine en cada uno de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Mateo 22, del 1 en adelante dice: la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Jesús también le contestó otras parábolas y dijo: el reino de los cielos también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Dile: todos se negaron. Repita conmigo: todos se negaron. Y dice el 4: entonces envió a otro sirviente a decirle: la fiesta está preparada, se han matado los toros y las reses engordadas y todo está listo. Vengan al banquete. Pero las personas a quienes habían invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a su granja, otro a su negocio, otros agarraron a los mensajeros y los insultaron y lo mataron. Pero luego, dice el 7, el rey se puso furioso, envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Y le dijo a los sirvientes: la fiesta de esta boda está lista y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llevan a todos los que pudieron a encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Y cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Entonces dijo: amigo, le preguntó: ¿cómo es que estás aquí sin ropa de boda? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes: átenlo de pie y de mano y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rencillar de dientes, pues muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Aleluya, pueden sentarse. Aleluya, qué tremenda parábola, ¿verdad? El Señor me está llamando. Por eso yo elegí como tema llamado o escogido. Dirían: pero todos somos llamados, como dice la palabra, pero pocos los escogidos. ¿Cuál será el significado de que el Señor nos ha llamado hoy?
¿Cuál es el verdadero significado? Hay un llamamiento que el Señor nos llama a cada uno de nosotros, a su pueblo, a sus hijos, pero hay un llamamiento que es para todo aquel que atiende a lo que el Señor quiere para nosotros y a nuestras vidas. ¿De qué forma? Estamos todos llamados, como dice la palabra, al arrepentimiento. Hay un llamado para el pueblo, pero hay un llamado para los que viven en el Espíritu. Entonces, yo sé que le dieron la bienvenida aquí a Giselle, pero la voy a coger como ejemplo, porque esto es algo, pastora, que fue como que el Señor lo encajó en mi tema. Mira cómo el Señor obra, de qué forma. ¿Y por qué cojo a Giselle como ejemplo? Giselle es una joven que fue invitada aquí primeramente por el Señor y luego por mí, porque el Señor la tocó. Yo estaba en su centro arreglándome las uñas, pero Giselle, hubo un llamado que el Señor hizo a ella a través de mí. Primero Él le tocó su corazón porque el Espíritu Santo es quien convence. Pero ella atendió el llamado porque hoy está aquí. Así que yo quiero que ustedes le den un aplauso fuerte a Giselle. Entonces, esto es un ejemplo de que hay un llamado que el Señor nos hace a nuestras vidas. A su pueblo, a sus hijos, a todo el mundo. Ahora está en nosotros correr con ese llamado, con lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y fue como que el Señor que dijo, yo la voy a llevar, mira, como que eso yo vi algo a través de ella y cuando la vi que entró por ahí, fue una alegría porque fue como confirmando lo que Él quería. Ella tuvo un llamado, el Señor tocó, me usó en un momento, pero ella atendió y por eso hoy está aquí. Entonces así el Señor te dice, ¿cómo tú estás caminando? ¿Cómo estamos caminando? Hay un llamado de parte de Él en nuestras vidas. Hay hombres que fueron llamados por Dios, pero hay otros que no caminaron conforme al Espíritu de Dios y fueron llamados. Ahora hay otros hombres que fueron escogidos. Entonces yo quiero que en esta mañana pensemos, ¿estamos siendo llamados o estamos siendo escogidos? Yo quiero que tú pienses y diga, ¿para qué he sido llamado? ¿Con qué propósito yo he sido llamado? ¿Qué es lo que Dios me está llamando a que yo haga? ¿A qué nos ha llamado el Señor? Yo quiero que tú en esta mañana, mientras el Padre va hablando a tu corazón, yo quiero que tú te hagas ese análisis y diga, ¿para qué yo fui llamada a este mundo? ¿Para qué yo fui llamada a esta tierra? Hay una voz, hay un llamado que se hace secularmente. Es como cuando tú llamas a alguien, tú puedes llamarlo y decir, Gerson, ven acá, pero si Gerson no te atiende, no sirve de nada el llamado. Entonces, hay un llamado que solo es de oír y hay otro llamado que es de espíritu. Porque el verdadero llamado, tú vas a caminar bajo el Espíritu Santo de Dios, conforme a lo que Dios ha puesto en nosotros. Aleluya. Yo desglosé dos tipos de llamado, el de oír y el de espíritu, porque es muy diferente un llamado de oír y otro de espíritu. Quien camina bajo el llamado del Espíritu Santo de Dios anda conforme a los propósitos de Dios. Actúa bajo bajo su palabra, bajo sus proyectos, bajo todo lo que el Señor tiene para nosotros. Ahora, cuando es un llamado que solamente tú has venido arrepentido, tú has aceptado al Señor, pero tu vida no hay un cambio, es un llamado de oír, solamente de oído. Entonces, yo tengo algunas características que quiero compartirlas con ustedes.
la diferencia entre un llamado y un escogido? ¿Cuál es la diferencia? Los llamados escuchan, como estoy diciendo, pero el escogido obedece. Tú puedes escuchar un mandato, pero no obedecerlo. Entonces, cuando hay un mandato de parte de Dios, que Dios te ha llamado, pero no hay una obediencia, entonces tú no has entendido que tú eres un escogido. Simplemente hubo un llamamiento, pero no hubo, ¿qué? Un convencimiento, ni tú estás convencido de que tú fuiste escogido, porque tú tienes que caminar bajo la obediencia. Aleluya. Un llamado se deja llevar por la circunstancia y por lo que ve. Pero un escogido pone su confianza en Dios. Claramente, cuando tú eres escogido, aunque vengan circunstancias, aunque vengan situaciones, aunque vengan tormentas, tú te vas a apoderar de la palabra y tú vas a decir: el Señor dice que eres mi fuerza, el Señor dice que Él me va a levantar, el Señor dice que Él es mi socorro. Entonces tú te vas a apoderar de la palabra y vas a entender que lo que el Señor ha puesto en ti, aunque vengan tormentas, aunque vengan dificultades, eso no va a menguar, porque fue algo que Él depositó en ti. Hay un llamamiento en ti, pero hay un ungimiento, y tú vas a entender que eso sí viene de parte de Dios o no. ¿Cuándo? O cuando uno en un momento puede, ¿de qué forma no poner su confianza en el Señor? Tú no estás entendiendo claramente que tú has sido escogido. ¿Por qué? Porque hay veces que el enemigo susurra a nuestros oídos: mira, Señor, tú me has prometido, mira, Señor, tú has hecho grandes cosas en mi vida, mira, Señor, pero hay algo que en un momento tú me prometiste y yo no lo veo. Pero ¿qué pasa? Tienes que creerle. ¿Por qué? Porque el que es elegido por el Señor, pase lo que pase, su propósito se van a cumplir. Aleluya. Un llamado se conforma con tener la salvación. Aleluya. Aquí sí vamos. Pero el escogido se interesa por otros y que otros obtengan la salvación. Aleluya. Yo estoy conforme con que yo fui llamada y que yo fui elegida y que yo tengo la salvación. Pero un ungido, un elegido de Dios, tiene que preocuparse por aquellas almas que andan allí. Tiene que preocuparse porque aquellos que están alrededor de nosotros también alcancen el plan de salvación. Tienen que preocuparse por dar ejemplo y testimonio de que verdaderamente yo soy un escogido. Porque la palabra escogido, hermano, no es decirlo, sino demostrarlo. ¿De qué forma? Con nuestra actitud, con nuestros pasos, cómo caminamos, cómo hablamos, cómo nos comportamos. Porque usted no puede decir: yo soy un ungido, un elegido del Señor, pero andando no conforme al Espíritu, sino conforme a la carne, haciendo cosas que no están bien delante de Dios, comportándose de una manera no prudente o no sabia. Un escogido tiene que saber cómo anda y cómo camina, porque, como vuelvo y reitero, todos somos llamados, todo, pero poco los escogidos. Atendiste el llamado. Ahora, ¿qué tú estás haciendo para que ese llamado pueda permanecer y tú estar
delante del propósito de Dios o lo que Dios quiere para tu vida. Llamado. Una de las frases también de un llamado es: se siente bien en su confort, pero un escogido suelta su zona de confort y cede cuando debe ceder. Algunas veces debemos de ceder, hermano. Debemos dejar nuestra comodidad, nuestro confort. Porque yo soy escogida, tú eres escogido o eres llamado. Pero hay que ver si en verdad yo como escogida o tú como escogido, cuando nos topan nuestra zona de confort, en realidad estamos entendiendo que hemos sido escogidos con nuestro comportamiento. Hemos entendido cómo debe de caminar un escogido. Entonces, el llamado no suelta su zona de confort, pero el escogido, si tiene que soltar su zona de confort, lo hace y cede. Lo más importante, cede. Algunas veces no queremos ceder porque queremos ser piedra de tropiezos para otro. ¿Con qué? Con nuestra forma, con nuestra actitud, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de caminar. Porque como yo fui la llamada para este evento, o como yo fui la llamada para esta actividad, o para X cosa de la congregación, yo soy la que sé, o yo soy el que sé. Es verdad, tú tienes una asignación, tú tienes un llamado. Ahora, ¿cómo tú vas a caminar? ¿Cómo tú te vas a comportar? ¿Cómo tú vas a actuar? ¿Tú cedes en muchas cosas para que otros puedan crecer al lado tuyo? ¿Tú cedes cuando alguien necesita de tu mano? ¿Tú cedes cuando tienes que levantar a alguien? ¿Tú cedes si hay a un hermano que necesita algo de ti? Entonces, un escogido tiene que tener todas estas características y muchísimas más. Una de las características también es que un llamado se siente bien, como dije, en su zona de confort, pero también solo piensa en sí mismo. Aleluya. Ahora el escogido piensa en los demás. ¿Tú estás pensando en ti? ¿Estás pensando en los demás? ¿Está pensando en tu hermano? ¿Está pensando en la obra? ¿Está pensando en la venida del Señor? ¿Está pensando en lo que Dios tiene, pero también cómo tú estás caminando? ¿Está pensando en cosa del espíritu o en cosa de la carne? Así que yo lo dejo a cada quien en su mente, en su corazón. ¿Cómo estamos andando? ¿Siendo llamado o siendo escogido? ¿Cuáles son las características de un llamado y de un escogido? Todos somos llamados, pero pocos somos escogidos. Entonces, analiza tu vida en esta mañana y dile al Señor: Señor, tú me has llamado para grandes cosas, pero yo estoy caminando conforme a tu propósito. Señor, yo estoy caminando bajo tu palabra. Señor, yo no he sido egoísta. Señor, yo quiero que tú te me revele a mi vida
con lo que tú has puesto en mi vida, pero que yo pueda caminar bajo tus propósitos. Yo traje dos personajes. Hay muchos personajes bíblicos que fueron llamados y que fueron escogidos, pero quise ilustrarle en David y Samuel. David y Samuel. Todos conocen la historia. Moisés, Señor, también lo llamó. Estaba allí apacentando las ovejas de su suegro. Pero hubo un llamado de parte de Dios. Y en un momento, él pudo hasta quizá dudarlo. Esto le estoy diciendo yo, no que lo dice la Biblia. Y hay una parte que la voy a leer donde habla en Éxodo, cuando el Señor lo llama. Porque hay veces que el Señor nos va a llamar y nosotros vamos a poner pero, vamos a poner excusa, vamos a decir yo no puedo. Hay una parte de nuestras vidas que el Señor nos está llamando. Hay un llamamiento que el Señor nos llama a entregarnos, a suministrarnos en Él, a postrarnos en su palabra, a humillarnos delante de Él. Ahora, ¿tú estás obedeciendo ese llamado? David fue ungido, pero Saúl, el pueblo quería rey. Pero el que menos pensaban de sus hermanos, que estaba allí, por allá, solo, el más, vamos a decir, el que menos cuerpo tenía de los hermanos, el que menos creían, que el que menos daba, ese fue el que Dios llamó mientras estaba allí. Cuando llegó el profeta. Porque así pasa en nuestras vidas, que el Señor nos llama y vemos que aquel tiene más cualidad, vemos que aquel es más grande, vemos que aquel es mejor, vemos que aquel habla mejor, vemos que aquel ministra mejor, y entonces ¿qué pasa? Nos desenfocamos del propósito por enfocarnos en cosas que en realidad Dios nos ha llamado. Y cuando Dios te llama, Él te va a respaldar. Cuando Dios te llama, ni nada ni nadie va a parar el propósito que hay en ti. Cuando Dios te llama, aunque vengan dificultades, aunque vengan barreras, se va a cumplir su propósito. Pero yo quiero leer, para que me acompañen, el llamamiento cuando el Señor llamó a Moisés. Voy a leer algo pequeño, le voy a ilustrar. Dice la palabra de Dios en Éxodo 3, 4 y 5, y de ahí vamos a saltar al 10 al 14. Dice: cuando el Señor vio a Moisés, se acercaba para observar mejor, y Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quita las sandalias, porque está pisando tierra santa. Ahora vamos al 10. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó. Yo quiero hacer un paréntesis ahí. Moisés, ¿qué hizo? Protestó. Aleluya. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto el pueblo de Israel? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú
¿Quién soy yo? Siempre va a haber una protesta en nosotros cuando el Señor nos llama. ¿Y quién soy yo? Porque yo no sé hablar. ¿Y quién soy yo? Porque yo no tengo los mismos dones que el hermano tiene. Porque ¿quién soy yo? Porque yo no sé adorar o no sé evangelizar como el otro hermano. Siempre va a haber una protesta en nosotros. Y siempre va a haber quién soy yo. O yo no puedo, vamos a ponerlo así. O yo no estoy preparado. Cuando el Señor llama, Él te va a capacitar y Él te va a preparar. Pero tú tienes que creerlo. Y tú tienes que obedecer y caminar bajo su palabra, para que entonces ese llamamiento pueda permanecer en ti. Aleluya. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y Dios contestó: yo estaré contigo, y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto el pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Pero Moisés volvió a protestar. Aleluya. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Gloria a Dios. Cuando Dios te llama, Dios te va a respaldar. Y cuando Dios te llama, tú no tienes que tener temor. Porque aún dice la palabra que Él escoge a lo más vil, a lo más menospreciado, aquello que nadie pensó nunca poderlo ver predicando, llevando la palabra o exaltando el nombre del Señor. Y el Señor lo escoge. ¿Para qué? Para que humanamente, lo que nosotros vemos humanamente, se nos carga la venda de nuestros ojos y podamos ver que para Dios no hay nada imposible. Y por eso siempre Dios actúa de esa forma. De lo que menos tú crees, de allí Dios saca algo precioso. De allí Dios saca algo valioso. De lo que el mundo señala, de lo que el hombre no le da valor, Dios le da valor. Entonces, el Señor te dice en esta mañana: si tú eres llamado y elegido, no lo dudes, pero camina bajo su palabra, camina bajo su espíritu, y entonces hay algo que Dios va a entregar a ti de parte de Él. Aleluya. Santo eres, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero leer en Primera de Samuel. Me pueden acompañar también. Aleluya, gloria a Dios. Santo eres, Señor. Primera de Samuel 16, 7. Dice, Primera de Samuel 16, de 7 en adelante.
Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgue por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he, o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de manera en que tú la ves. Lo mismo que estamos hablando. El Señor no ve las cosas de la forma que nosotras humanamente lo vemos. Nosotros vemos las cosas de una forma, pero el Señor no la ve así. Todo lo que es imposible para nosotros, para Dios no lo es. Entonces dice, el Señor no ve las cosas de manera en que tú la ves. La gente juzga por la apariencia, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel. Pero Samuel dijo, este no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí llamó a Simeat, pero Samuel dijo, tampoco es este a quien el Señor ha elegido. De la misma manera, también le presentó a sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel le dijo que no. Le presentó a todos sus hijos, pero ese no era el que el Señor quería. ¿Cuál fue el que el Señor eligió? A David. A David. Entonces seguimos. Y le preguntó el entonces Samuel y dice, ¿son estos todos tus hijos que tienes? Todavía queda el más joven, contestó Isaí, pero estando en el campo cuidando las ovejas, está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Mándalo a llamar de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que llegue. Entonces Isaí mandó a buscar. El joven era trigueño apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es, úngelo. Aleluya. Ese es. Úngelo porque este es. No importa lo que tú veas. No importa lo que te digan. Aún no importa lo que critiquen. Aún no importa si te dicen que tú no tienes ese don. Porque déjeme decirle, hermano, que se oye difícil o se oye quizá hasta un poco feo. Pero cuando el Señor nos llama, van a haber personas que te van a decir, tú no eres. Tú no eres. O tú no tienes ese don. O yo no creo que tú des para esto. O tú no estás capacitada o capacitado. Pero el Señor te dice, tú eres. Este es, ella es. Entonces yo te digo en esta mañana, hermano, que si tú sabes de parte de Dios que hay algo que Dios ha puesto en ti, no permita que el enemigo, ni que nada ni nadie robe para lo que Dios te ha llamado. Activa tu fe. Y apodérate de esa palabra que Dios te ha dado. Porque si no nos apoderamos de esa palabra que Dios nos da, no va a haber ese funcionamiento de ese llamamiento que Dios ha puesto en nosotros. Porque yo puedo decirte, hermana, Dios te ha llamado para grandes cosas. Hermano, Dios te ha llamado, mira, tú eres un evangelista, tú eres un adorador, tú eres un maestro, tú eres un apóstol, tú eres un profeta de Dios. Pero si tú no te apoderas de ese llamado que Dios te ha hecho, tú no vas a ver de parte de Dios en tu vida lo que Él quiere para ti. Entonces yo te digo en esta mañana,
que sea cada uno de nosotros los que hemos sido llamados conforme a su propósito, como dice la palabra, pero que trates de caminar conforme al propósito de Dios, no solo como llamado de oído, sino en espíritu y en verdad. Entonces, el Señor va a guiarte. Moisés protestó. David estaba por allá. Era el número 8 de sus hermanos. Nadie lo miraba. Pero yo no tengo que narrarle todo lo que hizo David, porque los que leemos Biblia sabemos. Quizá a los nuevos creyentes o a los invitados se les perdona, pero los que somos realmente hijos, sabemos la historia de todo lo que surgió con David, que mató a Goliat y todo, que el Señor estaba con él. ¿Por qué? Porque él fue ungido por el Señor. Ahora bien, para terminar, Saúl fue llamado, pero ¿qué hizo Saúl? ¿Tú eres un David o eres un Saúl? Saúl fue llamado en un momento, pero ¿qué hizo él? Todo lo contrario que Dios le envió a hacer. Todo lo contrario. ¿Y cómo terminó? Que Dios apartó su vista de él, dice la palabra. Ahora, David tuvo muchas cosas en su vida, pero dice la palabra que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pasó muchas cosas y van a pasar muchas cosas en nuestras vidas. Pero ¿qué tú quieres? ¿Hacer tu voluntad o la voluntad del Padre? ¿Qué tú quieres en esta mañana? ¿Hacer lo que Él te ha llamado o hacer lo que tú quieras? Porque son dos cosas muy diferentes. David obedeció el llamado del Señor y fue ungido por Él. Pero Saúl hizo todo lo contrario, aún siendo llamado. Entonces, ¿qué tú te consideras? ¿Un David o un Saúl? Así que yo te exhorto en esta mañana, hermano. Yo te exhorto que tú busques dentro de tu corazón y tú le digas al Señor, Señor, ¿para qué tú me has llamado, Señor? ¿Para qué tú me has llamado, Señor? ¿Cuál es el llamado que tú tienes para mí en mi vida? ¿Qué tú quieres, Señor, conmigo, Señor? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué tú quieres? ¿Dónde tú quieres que yo vaya? ¿Cómo tú quieres que yo ande? Porque es muy fácil. El Señor te llama. Hoy, Señor, me llamó, aquí estoy. Pero el Señor te dice, no vaya para allá, y tú te vas para allá. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Que el verdadero llamado que Dios tiene para nosotros, ¿qué va a pasar? Se va a secar y no va a ¿qué? A dar los frutos que el Señor quiere. Porque un ungido de Dios, un elegido del Señor, debe dar frutos y debe de caminar en el Espíritu Santo de Dios.